Entonces, todos están enojados porque, incluso algunos demócratas, creo, están molestos por estos indultos de último minuto de Biden a Fauci y al comité del 6 de enero, etcétera, etcétera. Dejemos eso de lado. Preocupación no es que estas personas sean castigadas. Fauci tiene 81 años. ¿A quién le importa? Creo que enfrentará consecuencias en un sentido más amplio. Quiero saber qué hicieron. Eso es lo. Podemos repasar un par de esto. ¿Cómo? ¿Por qué indultarías a Fauci? ¿Cuáles son los posibles delitos que crees que Fauci cometió y que el indulto evita que sea castigado? Bueno, con Fauci específicamente, lo primero que me viene a la mente de inmediato es el perjurio. Porque ya ha sido acusado de eso esencialmente por, ya sabes, el comité de la Cámara. Mentir bajo juramento al Congreso. A Fauci se le acusa de mentir bajo juramento al Congreso, en particular al decir, ya sabes, que nunca hemos financiado investigaciones de ganancia de función, que no lo estábamos haciendo durante este periodo de tiempo. Incluso cuando hay otras personas en el gobierno, como, ya sabes, el subdirector del NIH diciendo, sí, lo estábamos haciendo, o Ralph Baric, quien fue uno de los científicos que... La UNC diciendo, sí, absolutamente, eso fue una ganancia de función. Así que hay cierto conflicto sobre esto. Ahora, más tarde corrigió su declaración y dijo que estaba hablando de una manera específica bajo una definición específica. Pero ahí hay exposición. Pero ese no es realmente el problema con Fauci. El asunto. Lo creo. El asunto es, en realidad, que todo se trata del lío completo de la ganancia de función. ¿Cuánto sabían las autoridades sobre las actividades en el Instituto de Wuhan? ¿Tenían informantes en el Instituto de Wuhan? ¿Hubo advertencia previa de que esto estaba por ocurrir? ¿Se suprimieron las investigaciones sobre una posible fuga de laboratorio debido a vínculos con la investigación de Estados Unidos? Todas estas conexiones con la investigación estadounidense están siendo cuestionadas. Hay muchas cosas pasando que necesitamos entender. ¿Entonces Fauci fue parte del programa de armas biológicas de Estados Unidos? No. Si estás financiando investigaciones para hacer que los virus sean más fuertes, las vacunas son un aspecto, pero probablemente hay otros factores, ¿cierto? La idea es que haces el virus más peligroso para desarrollar una vacuna contra él. Sin embargo, este proceso resulta en virus mucho más peligrosos. Y esa es una de las cosas que levantó una bandera roja para algunas de las personas que estaban investigando. El fenómeno del COVID es simplemente observar las características superficiales de la enfermedad. Se transmite fácilmente. Generalmente no presenta síntomas graves. Todos serán infectados. No todos se verán afectados. Es lo que diseñaron, lo que harías si estuvieras creando una enfermedad para introducir una vacuna, por ejemplo. Así que no me enfoco en Fauci. Creo que cualquiera puede decidir por sí mismo sobre él. Es obvio quién es Fauci, un burócrata de alto nivel. Está en los programas de armas biológicas y la ciencia Frankenstein que se financia con nuestros impuestos alrededor del mundo, específicamente en Ucrania, China y Djibouti. Sabes, tenemos laboratorios biológicos en varios lugares del mundo, ¿y qué están haciendo exactamente? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál era su relación? ¿Con el Instituto de Wuhan también? Quiero decir, creo que todas esas son preguntas importantes, tanto las armas biológicas como la conexión con la pandemia. Pero ¿no qué pasa? Con estos indultos, es que son un error. Si quieres saber qué está pasando, estas acciones nos han facilitado averiguarlo. ¿Cómo? Porque una vez que se concede un indulto, la persona no puede negarse a testificar. Si los llaman ante un gran jurado, ya no pueden negarse a declarar. Si los citan para testificar ante un comité del Congreso, no pueden alegar su derecho a guardar silencio. Así que tienen que decir algo. Esto es lo que lo hace tan interesante, porque lo he discutido con abogados penalistas y con investigadores del Senado, tanto actuales como anteriores. Todos dijeron básicamente lo mismo. Es tan ilógico dar un indulto a alguien si estás tratando de encubrir cosas, que la única razón por la que realmente lo haría sería si hay crímenes muy graves involucrados, ¿verdad? Así que esto es una señal de alerta para nosotros.
Cuando vemos que alguien recibe un indulto, empezamos a pensar, ¿por qué harían eso a menos que hubiera algo realmente malo? No. Así que, o es un error en el que simplemente hicieron estúpidamente más fácil que todos investigaran, o tal vez hay algo importante que no sabemos. Es una acción muy significativa de tomar. O sea, si alguien te preguntara, Matt, ¿aceptarías un indulto? Tú dirías, ¿por qué necesitaría yo un indulto? Quiero decir, es como, se incrimina a sí mismo. Parece moralmente incorrecto o cuestionable por su propia naturaleza, ¿no? No solo es cuestionable moralmente, sino también legalmente, como lo declaró el Departamento de Justicia en un memo. Creo que en uno de los casos del 6 de enero, se dijo, esto no deshace la condena si recibes un indulto en el futuro, así que estás haciendo una admisión si aceptas un indulto. Así que, sí, yo no aceptaría uno si fuera completamente inocente. Y tampoco aceptaría uno si tuviera algo que ocultar. Porque ahora, ya sabes, si me llevan ante un comité del Congreso o, especialmente, una investigación de un gran jurado, ahora no puedo salir de eso y decir, sí, lo siento, voy a invocar el derecho a guardar silencio. Es fascinante. ¿Verdad? Así que toda la situación es realmente ilógica. Creo que más bien se pensó como un gesto simbólico. Creo que esto refleja la mentalidad de la administración Biden en muchas cuestiones, ¿verdad? Estaban tan enfocados en la imagen con Trump que hicieron muchas cosas increíblemente estúpidas. Quieren retratarlo como vengativo y que apunta a las personas. Y los indultos son una buena manera de hacerlo. Estás apuntando a esa audiencia, tuvo el efecto secundario de abrir todas estas investigaciones. ¿Tad crees que esto apuntaba a los espectadores de MSNBC solo para mostrar a Trump como vengativo? Le pregunté a muchas personas, ¿por qué hicieron esto? O sea, ¿cuál es el propósito? Y una de las teorías era que esto era un mensaje. Que estaban tratando de crear un titular. Y había muchos titulares de inmediato, si los viste. Todos básicamente dijeron lo mismo, como, ya sabes, para evitar futuros actos vengativos de represalia por parte de la administración Trump, ya sabes, Biden otorga indultos. Siempre viene después de la coma, ¿verdad? Esa es una teoría. La otra teoría es que, en los últimos días de una administración presidencial, se vuelve bastante caótico en la Casa Blanca, y las personas que quieren cosas entran y habrá una prisa frenética para poner todo por escrito. Esta es la razón de las cosas inusuales en estos indultos. Por ejemplo, los indultos del 6 de enero. Esto nunca ha sucedido antes, donde se otorga un indulto a una categoría de personas no identificadas, ¿verdad? Menciona a los miembros del comité, a los oficiales de la policía del Capitolio que testificaron y el personal, pero no especifica los nombres de los indultados. Así que ahora, para usar tu indulto, debes demostrar que perteneces a esa categoría. Tienes que pasar una prueba para demostrar que eres parte de ese grupo indultado. Por ejemplo, yo testifiqué ante el comité. Esto significa que el comité te llamó, hablaste con un asistente o que físicamente testificaste en la sala. Es muy extraño. La única razón que se me ocurre es que había prisa. No tenían todos los nombres. Es increíble. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué darías un indulto preventivo al comité del 6 de enero? Quiero decir, ese es el grupo de personas más legítimo, moralmente empoderado y grandioso que jamás se haya formado en este país. De verdad. Definitivamente hay algunas teorías sobre por qué harían eso, ¿verdad? O sea, ¿cómo? Como dar un indulto preventivo a la Madre Teresa, como si ya fuera santa. En serio, esto es una locura. No, es absolutamente una locura. Y si yo fuera uno de ellos, me sentiría insultado. Especialmente aquellos que declararon con la verdad y no mintieron bajo juramento, ¿verdad? Porque todos sus nombres están listados. Todos los oficiales de policía que testificaron ante la comisión. Ahora, ¿qué pasa si realmente están tratando de proteger a un par de ellos y hay algunos nombres muy conspicuos? Creo que sabemos que lo están. Exactamente. Los que están tratando de proteger. ¿Qué pasa si eres uno de los otros que simplemente dio testimonio? O sea, entrevistaron a cientos, quizás miles de personas, ¿no? Es un número así. Es un número grande, y supongo que la mayoría dijo la verdad.
¿verdad? Creo que la mayoría de la gente dice la verdad. Creo que probablemente sea así. Es decir, sobre todo si estás bajo juramento y eres policía. O sea, es algo muy serio. Mentir en esas situaciones. Sabes, en algunas partes del testimonio, no se ve bien para algunos que testifican. Pero para la gran mayoría de ellos, lo consideraría un grave insulto recibir ese indulto y especialmente no ser nombrado. Eso es lo que lo hace tan raro. Pero sugiere lo que he pensado desde la primera semana, que hay delitos graves aquí. O sea, hablas con Stetson, él dirigía la policía del Capitolio y es una persona apolítica, solo un oficial de la ley de carrera, ex oficial de policía militar, ex policía de Washington, D.C. No creo que tenga ninguna agenda extraña, es que su historia es increíble. No le dieron ninguna inteligencia ni recursos, y todos los demás sabían que esto estaba pasando excepto él. O sea, todo es tan loco que empiezas a pensar que algo raro está pasando aquí. La verdad no sé, las bombas caseras en él. Las bombas caseras, la horca que construyó algún grupo desconocido la noche anterior. ¿Alguna vez obtendremos divulgación? Supongo que eso es lo que quiero. Solo quiero saber. De nuevo, no busco venganza. En realidad no quiero castigar. Solo saber eso ya se siente como suficiente castigo. ¿Lo sabremos? Creo que sí. Creo que estamos entrando en una edad dorada del periodismo de investigación. Creo que esto es después de 8 años. De noticias engañosas, callejones sin salida, preguntas sin respuesta y noticias falsas, desde Russiagate hasta Nord Stream, pasando por los orígenes del COVID, donde deliberadamente nos mantuvieron alejados de una parte de esa historia durante años. Creo que vamos a descubrir mucha de esta información. Ya hay investigaciones en marcha. Se están haciendo búsquedas de documentos por todas partes. Hay informes que se han encargado para investigar muchas de estas preguntas y van a contar con mucho dinero y mucho personal. Es una situación sin precedentes en la que, por ejemplo, el DHS, el FBI o el DOJ estarían en sincronía con los investigadores del Congreso hasta el punto en que no tendrán que emitir citaciones para muchas de estas cosas. Simplemente se sentarán y presentarán una lista de los documentos que quieren encontrar. Creo que tendrán un acuerdo cooperativo. Es increíble. Hay pánico, percibo pánico, y lo percibo en algunas de estas batallas de confirmación, particularmente en las cosas fuera de línea que no ves en los medios, pero solo cuando descubres hasta qué punto Washington permanente está dispuesto a llegar, por ejemplo, para sabotear a Tulsi Gabbard. Hay un oficial del ejército que ha tenido autorización de seguridad durante más de una década y porta un arma automática. Claramente, confiamos en ella para la defensa de América. ¿Sabes? ¿Que no podemos confiarle los secretos de América? Por supuesto que podemos, y la gente está en pánico porque lo que han estado haciendo va a salir a la luz, creo. Deberían estar en pánico, porque si lees la orden ejecutiva sobre la militarización del gobierno, específicamente permite al director de Inteligencia Nacional realizar un informe exhaustivo sobre los posibles delitos de toda la comunidad de inteligencia y ordenarle que busque, ya sabes, cualquier cosa negativa que puedan encontrar. ¿Qué carajos? ¿Te lo puedes imaginar? Eso es como intentar hacer una lista de todo. Estará trabajando en eso indefinidamente. No, en serio, esto está preparando el terreno para una nueva era parecida a las audiencias del Comité Church, que fue un momento importante en la historia de Estados Unidos. Una vez cada 50 años, descubrimos qué pasa con sus presupuestos secretos. Y en serio. Pero en serio. A mediados de los 70s, quien hubiera sabido, ¿verdad?, que estábamos haciendo una lista tan increíblemente extensa de cosas horribles y estúpidas, desde intentar asesinar a Castro con conchas marinas explosivas, hasta espiar a Martin Luther King Jr., pasando por intentar filtrar noticias sobre las amantes de los líderes de los derechos civiles? Exactamente. Quiero decir, la lista continuaba y continuaba. Solo nos enteramos porque se pasaron de la raya. Exacto. De repente, la gente en el Senado tuvo razones suficientes para empezar a investigar. Los detalles empezaron a hacerse públicos. No todo, pero se reveló mucho. Bastante. Frank Church, tristemente, desarrolló cáncer muy rápido, noté. ¿En serio? Así fue. Desarrolló un tipo de cáncer que progresó rápidamente, similar a los que tuvieron Jack Ruby y Hugo Chávez. Es interesante. Ya. No lo sabía. Era intratable. Falleció.
Quiero decir, mira, es difícil no pensar. Yo nunca pensé de esta manera hasta hace como un año. Quiero decir, yo como, o no pensaba de esta manera. Criticaba a cualquiera que pensara así, ¿no? Ahora que estoy en la mediana edad, puedo decir algo que he notado. Toda mi vida, los hombres mayores que conocía iban de cacería de patos en Washington, donde yo vivía. Como mi padre y sus amigos, y los hombres de 50 y 60. Todos pensaban así. Todos creían esto después de una vida de servicio gubernamental como oficiales de operaciones, entre otros roles. Todos compartían esta mentalidad. Recuerdo pensar que estos tipos estaban locos mientras estaba en un escondite de patos. Están todos locos. Lo que no me di cuenta es que hay una razón por la que las personas se vuelven más abiertas a este tipo de explicaciones cuanto más ven. En muchos sentidos. Quizás, no. No sé por qué no entendí eso. Probablemente solo nuestra generación creyó que lo de Schoolhouse Rock era verdad. Es tan cierto. Porque crecimos con todos los hombres del presidente y después del comité Church, creímos que todo había sido revelado. Los buenos ganaron. Hay transparencia. Tenemos el Freedom of Information Act. Podemos descubrir todo. Resulta que no. Nunca vi Schoolhouse Rock y todos los hombres del presidente como propaganda sofisticada de las agencias de inteligencia, pero creo que tienes razón. Quien quiera que lo haya hecho, fue efectivo. ¿Quieres oír algo escalofriante? Están comprando y vendiendo todos los días sin que lo sepas. Los corredores de datos están monitoreando todo lo que haces en línea. Rastrean cada sitio web que visitas, cada enlace que cliqueas, cada video que ves. Recopilan información sobre ti, tu comportamiento y tus pensamientos y la venden a cualquiera que esté interesado, incluyendo gobiernos. Cero privacidad. Obviamente, debería ser ilegal. No lo es. La gente está siendo sobornada para mantenerlo legal, especialmente los políticos. Por cierto, los políticos son algunos de los que usan tus datos. Los compran y los usan en campañas para influir en tu voto. Eso es sumamente escalofriante. Hay una forma de evitar ese problema. Sin embargo, se llama ExpressVPN. Con ExpressVPN, nuestra actividad en Internet en esta oficina está protegida por servidores encriptados. Esto significa que ningún broker de datos puede rastrear lo que hacemos en línea. No es porque hagamos nada ilegal. ExpressVPN también oculta nuestra dirección IP. No hay forma de que la información se compre o venda. Lo recomendamos mucho. Protege nuestra identidad y podría proteger la tuya también. Ahora mismo, recibes 3 meses extra gratis si usas nuestro enlace especial. Decir a express.com/tu para obtener 3 meses extra de ExpressVPN gratis. Entonces, ¿podemos repasar esto? Como he dicho muchas veces, y lo digo en serio, creo que eres uno de los grandes reporteros que aún están trabajando. No es que haya muchos, no es que haya una gran competencia. No hay mucho. Y tú eres, por tu naturaleza, una persona curiosa, lo cual es como el requisito número 1 para el periodismo. Y parece que te interesan cosas que a otros no. Entonces, puedes repasar, sin ningún orden en particular, las historias cuyos finales te gustaría conocer. Te da curiosidad mientras posiblemente entramos en una época de más apertura. ¿Qué quieres descubrir? Primero que nada, solo para retroceder un poco, traté de hacer una lista hace un par de días. ¿En serio? Sí, de todas las cosas que me gustaría investigar si estuviera en una posición para ordenar este tipo de cosas. Voy a tomar notas mientras hablas porque quiero entender bien. Pero no pude terminar. Había tantas cosas que nunca llegué al final, pero diría que las más grandes, ya sabes, hay preguntas enormes y evidentes, lo cual es inusual. Por ejemplo, ¿quién fue realmente el presidente durante los últimos 4 años, especialmente el último? O sea, creo que esa es una pregunta enorme. Tony Blinken. ¿Crees que fue Blinken? Creo que Blinken es muy malvado. Tan demostrablemente malvado y también estúpido que simplemente veo sus huellas por todas partes, ¿verdad? Pero, eso es solo una suposición. Ese es el problema, no lo sabemos realmente. Sé que en los últimos 2 meses, Blinken hizo todo lo posible para acelerar el conflicto entre Estados Unidos y Rusia, lo que debería ser ilegal. No entiendo cómo no lo detuvieron, nadie lo mencionó, pero es cierto. Además, perdón. Pero su Departamento de Estado también estuvo involucrado en actividades de censura. Entonces, ¿quién era el presidente? La pregunta más grande. O sea, creo, de todos los crímenes que están sobre la mesa y los posibles problemas de corrupción,
El hecho de que personas firmen documentos o logren que un presidente incompetente o no apto firme documentos debe estar entre las cosas más graves que han sucedido en la historia de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces tienes que ver cuál era el problema. ¿Cómo se manejaba la Casa Blanca, no? ¿Quién mandaba de verdad? Sabemos a nivel básico. ¿Quién ocupaba qué puestos, no? Ron Klain era el jefe de gabinete. Más o menos sabemos quién estaba cerca de Joe Biden. ¿Cuál era su agenda? ¿Usaba una máquina de firmas? Porque tienen una máquina que lo hace. ¿Y quién básicamente tenía el poder notarial para activar eso, verdad? Estas son preguntas que necesitamos responder. ¿Cómo eran las operaciones diarias en la Casa Blanca de Biden? Y nuevamente, especialmente en el último año, porque creo que, ya sabes, eso plantea preguntas más grandes sobre quién estaba realmente tomando estas grandes decisiones de política exterior y quién estaba tomando decisiones sobre cosas como, ya sabes, frenar las primarias demócratas parece más una decisión del partido que solo de la Casa Blanca. ¿Quién decidió sacar a Biden de la candidatura? Biden, el 13 de julio. Dio un discurso en Detroit diciendo que se postulaba. Quiero decir, no podría haber sido más afirmativo. Definitivamente no iba a retirarse de la carrera. Se retiró en menos de 7 días. 3 días después de ese incidente en Detroit, salieron historias filtradas en Político que básicamente decían que Nancy Pelosi iba a pedirle o iba a tratar de presionarlo para que se retirara, pero no lo creo. Creo que necesitamos entender qué eran esas comunicaciones. ¿Quién tenía el poder para forzar al presidente de los Estados Unidos a dejar su candidatura? A menos que de repente cambiara de opinión. ¿Tú no crees? Está claro que su anuncio en Twitter sobre retirarse se hizo antes de que lo informaran. Ya he oído esto antes, no sé si es la verdad, pero he oído eso. Es muy conspicuo que cuando quería decir cosas, lo hacía frente a la cámara. Pero en otras situaciones, el lenguaje era mucho más cauteloso, ya fuera en Twitter, en una carta o en un comunicado de prensa. ¿Quién escribió la nota explicando los indultos? Estaba en la cuenta de Twitter de Biden. Dudo que él fuera quien realmente tuiteó. Entonces, esto fue básicamente un golpe. Eso sí es un golpe. Si obligas a un presidente en funciones de los Estados Unidos a retirarse, eso es algo serio. Se está considerando. Tiene que ser. Porque Joe Biden ha sido muy cautelosa al hablar de ello. Ha hecho comentarios interesantes sobre reevaluar sus relaciones. Creo que se refería a Nancy Pelosi. Exactamente ocurrió en ese periodo de una semana entre, ya sabes, mediados de julio y el 21 más o menos. ¿Y luego qué pasó entre el 21 y el 22 o cuando fuera que Biden de repente salió y nombró a Kamala como la candidata? ¿Cómo sucedió eso? ¿Quién tomó esa decisión? Eso pasó después de la convención republicana. Y Entonces tuviste esta increíble semana o 2 en las que a Trump le disparan y sobrevive. ¿Quién es la convención y Biden se retira? O sea, hasta donde yo sé, nadie ha documentado realmente ese evento en detalle. Hubo historias, pero eran extremadamente incompletas. Y esto es una de las cosas que, desde una perspectiva profesional, estaba examinando en términos de cobertura por el New York Times, el Washington Post y otros periódicos. ¿Cómo es que nadie pregunta? ¿Quién decidió nominar a Kamala Harris? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo lo sacaron? ¿O cómo llegó a esa decisión? Normalmente, habría un gran anuncio público, ¿no? Normalmente, alguien aparecería en un programa como 60 Minutes para explicar cómo sucedió, ¿verdad? Y aunque fuera cierto o no, siempre habría una gran explicación, cada vez que ocurriera algo importante con el presidente. ¿Qué?
Solo publicaron un breve tuit o comunicado, y algunos detalles se filtraron a los periódicos. Nada tenía sentido, así que necesitan reunir todas esas comunicaciones. Creo que ese fue un aspecto importante. Algunos comités del Senado enviaron cartas de preservación. Espero que eso haya capturado mucha de la información, pero ya veremos. ¿Tienes alguna idea de cuál podría ser la respuesta a cualquiera de estas preguntas? ¿Quién estaba funcionando? ¿Quién estaba realmente a cargo de la administración Biden y quién hizo que Biden se retirara? ¿Quién tomó esas decisiones? Solo he escuchado teorías sobre esto, ¿verdad? Y ese es el problema. Es algo irresponsable que los reporteros especulen. De acuerdo. No lo sabemos, solo sabemos que vimos pedacitos de cosas. Hubo un momento muy extraño, tal vez recuerdes, cuando Biden dijo algo como, no podemos permitir que Putin siga en el cargo o lo que sea, ¿verdad? La gente pensó de inmediato que sugería un cambio de liderazgo. 47 minutos después, la Casa Blanca sale con una declaración de retroceso aclarando que, ya sabes, nuestra política hacia Rusia no ha cambiado o algo ambiguo como eso. Sin embargo, hubo noticias sobre lo que realmente pasó. Y hubo una línea notable en una de las historias que decía que se le permitió a Biden participar en la elaboración de esa segunda declaración. Primero, ¿por qué no estaba él a cargo? Por ejemplo, Jack Sullivan estuvo involucrado en el proceso. Pero eso te da un pequeño vistazo a esta idea de una presidencia colectiva donde, en el mejor de los casos, Biden era un participante. Así que creo que necesitamos saber más. Quedan muchas preguntas sobre quién tomó realmente esas decisiones. Podría ser diferente para cada área del gobierno. Quizás una persona manejaba asuntos de seguridad nacional y otra se encargaba de política exterior. No sé, ya lo sabremos. Y en cuanto a la política interna, que apenas existe en este país, la seguridad nacional parece controlarlo todo aquí. ¿Quién se encarga de...? Eso era solo el primer punto de la lista. Es gracioso que menciones eso. Dejaré de interrumpirte, pero en serio no puedo. O sea, es increíble. Estás hablando de todo esto. Esto pasó apenas este verano. Y yo estuve ahí. Conozco a muchos de los involucrados. Siento que no estoy muy informado, pero probablemente más que la mayoría porque es mi trabajo. De todas estas cosas. Ha pasado mucho. Es asombroso. Hemos dejado pasar cuestiones importantes sin exigir respuestas. Recuerdo estar en Rusia a finales de los 90. Hubo varios episodios que podrías clasificar como cuasi golpes de Estado. Hubo un episodio en el que intentaron arrestar al guardaespaldas de Yeltsin, Alexander Karsakov, y al final resultó ser todo lo contrario. Hubo reportajes intensos sobre este asesinato. Esto lo reportó la prensa rusa, que no se consideraba libre en ese entonces. La gente también cuestionó por qué trajeron a Putin. ¿Qué hizo Putin al principio para frenar una investigación sobre Yeltsin que hacía el fiscal general? ¿Reprimir una investigación sobre Yeltsin que fue realizada por el fiscal general en ese momento? Esto se está volviendo complicado. Lo que trato de decir es que, incluso en un país del tercer mundo, obtuvimos más información sobre lo que estaba sucediendo que la que obtuvimos el año pasado en los Estados Unidos de América, donde teníamos un gigantesco cuerpo de prensa sentado en Washington, supuestamente cubriendo todo esto. Me sorprende. Tú has estado metido en esto toda tu vida, así que lo entiendes, y como creciste en este ambiente, seguro que aún conoces a gente en el gran cuerpo de prensa. Pocos. Ya sabes, los que todavía tengo en contacto, en su mayoría han sido algo marginales. Sabes, hay personas que intentaron llegar al fondo de lo que sucedió. Quiero decir, SYF son reportajes sobre la mecánica de cómo sucedió, cómo pasó de Biden a Kamala. Ese artículo se publicó en Substack, pero otros medios no lo compartieron. Así es como operan los medios hoy en día. SYF también reveló que Estados Unidos, la OTAN y la administración Biden estaban detrás del sabotaje del gasoducto Nord Stream a Europa Occidental, Alemania. Ese incidente también está en la lista. Pero podemos considerarlo como cierto. ¿Por qué no le dan el Pulitzer a Sahars por eso?
Esta persona ha sido considerada un héroe por la izquierda toda mi vida. Antes de que yo naciera, ya lo consideraban un héroe por la izquierda. Y de repente, todos dicen, cállate, apologista de Putin. O lo sé. Quiero decir, lo siento, esta situación me molesta mucho. Esto realmente me molesta. Casi no quedan buenos reporteros, y los pocos que quedan enfrentan ataques constantes. Todos han sido echados a un... Es importante destacar que muchos periodistas de investigación reconocidos ya no pueden publicar en Estados Unidos. O lo sé. Y sabes, mira a alguien como Jeff Gerth, que escribe, que se empeñó en mantener lazos con los medios tradicionales y no quemar puentes, haciendo todo eso, y se esforzó muchísimo para conseguir que este artículo de 24,000 palabras sobre Rusiagate fuera publicado en la Columbia Journalism Review. Y debería haber tenido un gran impacto. Debería haber caído como un uppercut de McChasen, ya sabes, y la gente simplemente lo ignoró. Así que, incluso cuando no te echan del club, simplemente te ignoran. Y luego Jeff Gerth, para las personas que tenían, ya sabes, menos de 40, definitivamente era uno de los reporteros de investigación más famosos del mundo. Y temido. Destacado en la portada del New York Times. Fue una figura significativa durante muchos años. Era el bulldog que iba tras la administración Clinton por todo, ¿verdad? Sí. Cuando informaba, era importante. Sus reportes llegaban a todos los senadores. Y eso es lo que hace que este periodo sea tan interesante, que no hay nada de eso. Las cosas que llegan a los escritorios de las personas en los comités relevantes en Washington son relaciones públicas. En general, no hay reportajes de verdad. Quizás eso cambie ahora. No estoy seguro, pero lo dudo. La gente lee tus cosas, lo sé, así que eso es bueno. Eso sería genial. Lo ha. Bueno entonces. Pero recuerda Nord Stream. Ok, centrémonos en Nord Stream y dejaré de interrumpir. Nord Stream, ¿qué sabemos? Quiero decir, sabemos que hay 5 o 6 explicaciones oficiales cambiantes de lo que sucedió. Finalmente se decidieron por esta especie de historia laberíntica sobre una operación ucraniana rebelde que, aparentemente sin nuestra intervención, fue y hizo esto. No me lo creo. Quiero decir, es ridículo pensar que eso sea verdad. Y bueno, pues esa es la historia. Nord Stream es solo un ejemplo. Es como mirar las estrellas en el cielo. Es solo un ejemplo. Es un tema importante. Piénsalo. Eso podría haber afectado gravemente la economía alemana. Dañará a la Unión Europea. Al final, perjudicará a la OTAN cuando la gente se dé cuenta de que fue un ataque de un país de la OTAN a otro. Estados Unidos atacó a Alemania, otro país de la OTAN. Y dañó la economía alemana. Totalmente. Causó tensión en las relaciones internacionales. Podría haber llevado a una escalada nuclear inmediata. Hay tantas consecuencias posibles. Fue un desastre ecológico enorme. Fue un desastre ambiental al nivel de Deepwater Horizon. La mayor emisión de dióxido de carbono causada por el hombre en la historia. Exacto. Y es un pequeño detalle. Entre los eventos locos de ese tiempo. Lo siento, pero es verdad. Si haces una lista de los 10 eventos más raros de los últimos 8 años, Nord Stream probablemente sea uno de ellos. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Me encanta Europa Occidental. Es importante mantener próspera a Europa Occidental. No creo que sean rivales. Pienso que complementan a Estados Unidos. Y ver cómo la administración Biden la destruye a propósito me dan ganas de decir, arruinemos Europa Occidental. ¿Por qué harían eso? Y estoy muy centrado en ello. Pero tienes razón. Entonces, ¿cuáles son los otros eventos? Sobre el COVID. Quiero decir, hay tantas áreas diferentes donde van a tener que investigar o reinvestigar eso. Acabamos de pasar por un periodo donde hubo una obstrucción significativa al Congreso cuando intentó investigar los eventos del COVID-19. Gente importante como Peter Daszak de EcoHealth Alliance no respondió a las citaciones. Y entonces, hay documentos que sabemos que existen y que ahora vamos a obtener.
Ya sabes, con las comunicaciones del FBI entre la oficina y muchos de estos científicos, ya sabes, que datan de hace 10 años. Y revelará una historia muy sorprendente. O sea, una historia realmente fascinante. Hay una razón por la cual el indulto de Fauci está fechado retroactivamente en 2014, porque ese es el periodo de tiempo en el que van a tener que empezar a investigar, que es, ya sabes, cuando comenzamos a desafiar la prohibición sobre la investigación de ganancia de función. Claramente desafiamos la prohibición. Creo que ese hecho está bastante bien establecido. ¿Por qué no hacíamos? ¿Cómo estaba conectado con el incidente en Wuhan? ¿Qué tipo de advertencias tempranas recibimos? ¿Qué tipo de mentiras se dijeron? Sobre eso, ¿quién era responsable de esas mentiras? ¿Qué desinformación recibimos sobre la vacuna? ¿Y cómo estaba esto conectado con las declaraciones del CDC y la Casa Blanca? Esto también está estrechamente relacionado con el tema de la censura porque también hubo un esfuerzo masivo para controlar la conversación pública sobre esto que pasó a través de las agencias de salud. Así que sabemos que lo están considerando. Y esa es otra orden ejecutiva, la Orden de Libertad de Expresión. Se ordena al Departamento de Justicia que revise a fondo todos los asuntos relacionados con la censura. Así que vamos a descubrir más sobre eso. Pero creo que el COVID es un tema enorme y complicado. Ya sabes, va a ser como una casa de pavos, donde en cada dirección que miren, van a encontrar algo, ya sabes, revelador. La pregunta es si esa información llegará al público, porque están los intermediarios, los medios, como los investigadores del Congreso, las agencias del Poder Ejecutivo como el DOJ, ya sabes, siempre están los inspectores generales, siempre están publicando informes y yo pienso que nadie los lee porque nadie los recoge en los medios. ¿Tenemos suficientes reporteros interesados para difundir lo que descubran? Creo que sí, porque pienso que los medios tradicionales han perdido su influencia. Ya no importan realmente. Los medios que importan ahora son personas como tú y Joe Rogan y otros. Ya sabes, hay podcasts por ahí, hay esta cultura gigantesca e independiente de los medios que claramente cambió las últimas elecciones. También estaba muy claro que los medios tradicionales ya no tenían ningún control sobre las narrativas públicas. Están completamente desacreditados. Así que creo que estas revelaciones surgirán y mejorarán mucho la reputación de los nuevos medios. Estas divulgaciones incrementarán grandemente el prestigio de todos estos nuevos medios. Creo que probablemente veremos instituciones enteras construidas alrededor de estas revelaciones. Vamos a tener nuevos periódicos, nuevas estaciones de televisión. Normalmente esto lo dejo para el final, pero estoy tan entusiasmado. Lo voy a hacer ahora por si no llegamos al final. ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Te pueden apoyar? Si has llegado hasta aquí en esta conversación, podrías pensar que este tipo es increíble. Lo siento, voy a promocionar esto sinvergüenza ahora. Gracias. Estoy en Racket.news en Substack, donde están muchos de estos sitios de noticias. Para los que no crecieron jugando squash, ¿cómo escribes Racket? racket.news. Así que no es raqueta de squash. No es raqueta de squash, es como racket, como eso es un racket, ya sabes, qué es lo que esto es. Igual con esto, tiene un nombre adecuado. Genial. Pero sí, ahora me siento muy optimista. Creo que todavía hay algunos huecos en este nuevo panorama mediático. No contamos con grandes instituciones donde haya reporteros dedicados a áreas específicas, lo cual es muy importante, porque es necesario tener personas que desarrollen contactos en un área específica. Pero viste eso con Julie Kelly. El 6 de enero, Julie Kelly, ni siquiera sé qué hacía antes. Ha sido reconocida principalmente a través de Internet. Bueno, se hizo un nombre usando Internet, especialmente en X. Se apasionó mucho con el 6 de enero y se centró intensamente en ello. Estoy seguro que tiene otras opiniones, pero solo se enfocó en eso. Y quiero decir, esta mujer. Creo que tiene más o menos mi edad. Desenterró toda esta información que nadie más consiguió excepto ella, porque estaba tan concentrada sobre ese tema. Es increíble. Así es exactamente como debería funcionar la prensa. No se supone que deban estar oficialmente certificados. No se supone que sea un sistema donde alguien otorgue un título. Tú eres los medios oficiales. Como ciudadanos,
Parte de nuestro papel es ser la prensa, ¿no? Por eso, la primera enmienda fue diseñada precisamente para que eso sucediera. Y hubo muchos informes increíbles que fueron hechos por individuos o pequeñas organizaciones. Ya sabes, como US Right to Know, que presentaron, ya sabes. Enviaron cientos de solicitudes FOIA sobre temas como Fauci y Gain of Function. Ellos realmente iniciaron la investigación sobre este tema. Es un sitio relativamente pequeño. Y tienen reporteros jóvenes y ambiciosos allí. Así es como funciona esto. Asombroso. ¿Verdad? Increíble. Es emocionante. Es muy emocionante. Y también es cierto que cada vez hay más personas que están ganándose la vida de manera legítima. No haciéndose rico, pero pagando las cuentas con este trabajo, lo que es importante. Así es como debería funcionar. Recuerdo haber escuchado una historia sobre Epstein. Cuando empecé en Substack, estuve llamando a algunos de los veteranos y les decía, es una buena idea para mí salir de los medios tradicionales. Y me contaron una historia. Dijeron que Jeff Stone creó su propio boletín. Para aquellos que no lo sepan, Stone fue uno de los periodistas de investigación independientes originales. Trabajaba desde su casa. Publicaba un pequeño boletín llamado EF Stone Weekly. Hizo un gran trabajo de reportaje, independiente, no tenía que responder a editores que le decían cómo moldear las cosas de una forma u otra, y se ganó bien la vida, se compró una casita agradable, y eso era suficiente, ¿verdad? Marcó una diferencia, y ahora tú puedes hacer lo mismo. El Internet ahora hace esto más fácil. Es increíble. En Estados Unidos, hacemos las cosas un poco diferente y siempre lo hemos hecho. Británicos dijeron, oye, vamos a grabar tu bebida matutina favorita. Los hijos de la libertad revolucionaria dijeron que no. Tiraron un enorme cargamento desde el puerto de Boston, iniciando un país nuevo basado en la elección personal y la libertad. 251 años después, es hora de descartar algo más. No necesitas tu costoso contrato de telefonía móvil. ¿Necesitas pagar $100 al mes solo para obtener un teléfono gratis? Yo creo que no. TOC, la compañía de celulares que usamos, rechaza los precios altos, la complejidad innecesaria y los contratos incomprensibles. En cambio, te ofrece los servicios que necesitas. Pure TOC, todo es muy claro y simple. Obtienes llamadas y mensajes ilimitados, 25 GB de datos y hotspot móvil, todo a un precio mucho más bajo. Con un plan calificado de $45 al mes, te dan un Samsung Galaxy gratis. Así que obtienes todo y sabes exactamente lo que incluye. No está diseñado para engañarte. Lo recomendamos mucho. TOC ofrece la misma cobertura que otras compañías de celulares. Es mucho más económico y sencillo. Puedes comprobarlo tú mismo. puretalk.com/tuquero. Cámbiate hoy. Pure Talk, la compañía de telefonía móvil de América. Te preguntas, de nuevo, estoy interrumpiendo tu narrativa una vez más con disculpas, pero te preguntas, incluso solo los 4 temas que has mencionado hasta ahora son tan grandes que, si conseguimos la verdad o un porcentaje mayor de la verdad sobre esas cosas, te preguntas sobre el efecto social. Entonces, una de las cosas que siempre dicen los censores es que están haciendo esto, están impidiéndote conocer ciertas cosas para preservar la estabilidad social. Y la confianza en las instituciones. Así que creo que esta confianza ya ha disminuido y desaparecerá por completo mientras más sepamos. ¿No lo crees? Pero espero que sea similar a las audiencias del Comité Church, donde debemos aceptar que algunas revelaciones serán impactantes. La gente se va a quedar sorprendida. Descubrimientos, revelaciones. Por ejemplo, ya está empezando en los medios de comunicación. Estamos empezando a escuchar de periodistas a quienes se les dijo que evitaran ciertos temas. Por ejemplo, hubo un artículo en Político que hablaba de cómo a algunos periodistas se les dijo que no cubrieran la historia del laptop de Hunter Biden. 2 reporteros de Político que dejaron Político admitieron que Político, que supuestamente está cubriendo Washington, les dijo que no iban a hacer eso. Exactamente, y sabes, mi primera pregunta es, ¿por qué no lo dijiste cuando sucedió? Pero supongo que la gente tiene trabajos, ¿verdad? Esa es la cuestión, pero van a haber muchos más de esos. Ya están empezando a susurrar por ahí, pero la gente va a aprender que las instituciones en las que creyeron toda su vida,
Eran fraudulentas, que les mintieron sobre cosas importantes. Va a ser difícil al principio, especialmente porque no hay instituciones nuevas y sólidas en su lugar para reemplazarlas. Es una cosa si estás derribando la CIA en los 70s y hay una CIA supuestamente reformada, ¿verdad? Esta situación es distinta. Los medios necesitan reconstruirse por completo. Creo que ya lo está haciendo bien, pero mucha gente no lo ve así, ¿verdad? Así es, se ve muy diferente. Creo que es un punto válido. Es un periodo de transición para la gente. Creo que si quieres confianza en las instituciones, que yo ciertamente quiero. Si quiero, crecí confiando en las instituciones, ahora no. Es culpa de ellos, no mía. Que tu país no funciona si nadie confía en las instituciones, no, simplemente no funciona. Así que queremos eso. La única forma de lograrlo es con transparencia y honestidad. Entiendo todo eso y lo apoyo totalmente. Supongo que lo que digo es que quienes han manejado el sistema y se han beneficiado de él están muy preocupados, ¿no? Por eso intentan frenar a Tulsi. Pero me pregunto si se vuelven realmente peligrosos para los demás cuando se sienten lo suficientemente amenazados. La única manera de detener la divulgación en este punto sería con una catástrofe tan abrumadora, como el 11 de septiembre o el COVID, que simplemente todo se cierre. Todas las tendencias en progreso se detienen, y siento que hay mucho en juego para esta gente. Si eres como John Brennan, Jim Clapper o Mike Pompeo, que creo que son criminales, tienes mucho que perder. Sabes, tienes mucho que perder. Totalmente. Y gente de las agencias de inteligencia cuyos nombres aún no son públicos pronto serán expuestos. Exacto. Ya sabes, no sabemos en qué va a resultar. ¿Qué efecto tendrá? Esto es lo que pensaba sobre el tiempo entre las elecciones y la inauguración esta semana. Creo que una de las razones por las que Tony Blinken abogó por una guerra real, intentando matar a Putin, lo cual la administración Biden también intentaron matar a Putin. ¿En serio? Lo intentaron. Lo cual es una locura. Entonces, ¿quién tomaría el control de Rusia? Cierto. ¿Qué pasa con el arsenal nuclear? En un país tan complejo que los forasteros ni siquiera pueden entender. Quiero decir, viviste allí, lo sabes. Es una locura siquiera pensar en algo así. Totalmente. Entonces, ¿por qué lo hacían? Que el caos les sirve de escudo. O sea, yo no sé esto. Eso es solo al observar sus acciones. ¿Por qué harían eso? En parte porque es como cuando quitas el techo de la embajada en Saigón, destruyes todos los documentos, ¿verdad? Totalmente. Pero no pueden porque son digitales. Entonces, tal vez necesites una guerra para ocultar tus huellas. O para mantener al público distraído. Eso es lo que quiero decir. Exacto. Sí, yo tenía las mismas preocupaciones. Y eso era parte de mi razonamiento cuando empezaron a aprobar el uso de misiles americanos, británicos y franceses contra territorio ruso. Exactamente. Me preguntaba, ¿por qué alguien haría esto? ¿Qué posible razón podría haber? No vas a ganar realmente ninguna ventaja militar haciendo esto. Entonces, lo estás haciendo para provocar al otro lado o para crear una gran noticia. La noticia, no creo que aporte ningún beneficio. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Y si eso es lo que estás insinuando, estaban interfiriendo con los cambios de gobierno durante ese tiempo. Creo que era una preocupación que muchos comparten. Yo no pensé que Trump realmente llegaría a ser presidente, sinceramente. Ya sabes, por una variedad de razones diferentes, no sé exactamente qué podría haber sucedido para detener eso. Pero fue difícil para mí aceptar que realmente sucedió. Estaba sentado a unos 6 pies de distancia y simplemente pensé, wow, no puedo creer que esto realmente haya ocurrido. Hasta el momento en que tomó el juramento, seguí pensando, tal vez es solo superstición o paranoia, dado todo lo que he presenciado. Y me avergonzaba tener esos pensamientos. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Wow, estoy en lo que sí. Pero no es completamente loco cuando notas un patrón. Sin embargo, supongo que lo que quiero decir es que el proceso aún no ha terminado. Así que, todavía hay mucho que no sabemos y la revelación llegará pronto, como mencionaste. Y eso crea un motivo para que aquellos expuestos puedan hacer algo realmente irracional. Así es. Pero creo que el momento ha pasado. Para lo real. Como que hubo un momento en el que podrían haber
instalado, ya sabes, un régimen al estilo europeo, para detener la desinformación. Esto es la nueva tendencia, ¿verdad? ¿Recuerda cuando ocurrieron los huracanes e inmediatamente FEMA empezó a hablar de crear un centro contra la desinformación, ¿verdad? Acaba de pasar en California. Es una locura total. ¿Verdad? O sea, el hecho de que Gavin Newsom tuvo tiempo de tratar de crear una agencia estatal para proteger mi reputación. Pero realmente podrían haberlo hecho. Básicamente, podrían haberlo cubierto todo a fondo. Quiero decir, eso es lo que da miedo de la situación en Europa. Ya tienen esa enorme infraestructura en su lugar. Para controlar completamente el flujo de información, lo que la gente ve y lo que no ve, pueden castigar a quienes no están de acuerdo. Y estábamos, ya sabes, a tan solo un paso de ser parte de algo así. Y si iban a hacer eso, si lo hubieran hecho, y creo que probablemente había la idea de que eso se habría logrado para 2024. Si retrocedes y miras algunos de los documentos de la Unión Europea sobre el tema, anticipaban que íbamos a ser signatarios de ciertos acuerdos, como el Código de Prácticas sobre Desinformación, y que ya tendríamos nuestra propia versión para entonces. Si hubieran hecho eso, entonces nada de esto sería posible, ya sabes, todos estos medios independientes. Podrían gritar fuerte, pero nadie se daría cuenta. Es totalmente cierto. Quiero decir, tú sabes esto porque, cuando hacías programas sobre COVID, ahora podemos ver detrás de escena que la Casa Blanca estaba exigiendo que Facebook moderara su contenido. La redujeron en un 50%. Quiero decir, ¿qué pensaste cuando viste eso, por cierto? Totalmente lo ignoré. Ignoro toda la cobertura que de alguna manera me concierne. No quiero volverme autoconsciente. No pasé ni, sabes, un segundo pensando en ello. He tenido un par de cosas y una en particular en el último año que fue tan impactante que nunca lo volví a pensar, porque simplemente no lo haces. Estoy seguro de que lo has vivido. Quiero decir, tú hablaste de maltrato, lo voy a mencionar, pero te identificaron como desobediente y, quiero decir, intentaron acabarte. Lo vi. Así que lo ignoro. Pero desde mi punto de vista, tienes una visión más clara cuando observas la vida de otro. Totalmente. En ese momento ni siquiera te conocía. Me preguntaba, ¿por qué están intentando matar a este tipo? No está. Y así es como lo entiendo yo. Pero no deberías obsesionarte con eso. El hecho de que los mecanismos estaban tratando de instalar. Los mecanismos por los cuales todo esto habría sido cerrado. Y vimos durante el periodo del COVID lo efectivo que fue. Quiero decir, mira, el nuevo director del NIH. Es Jay Bhattacharya. Casi no escuchamos sobre su investigación, ¿verdad? Esta es la persona que... ¿Puedes creerlo? Jay Bhattacharya, quien adoro. Tipo totalmente decente, por cierto. Además de tener razón sobre la ciencia, es una buena persona. Es la persona más amable del mundo. Absolutamente. Es el jefe del NIH. ¿No es increíble? Pasó de ser censurado a convertirse en el jefe del NIH. Es un cambio increíble. Pero lo más extraordinario de esto es que Estados Unidos habría tenido una visión completamente diferente sobre los confinamientos si hubieran sabido qué tan infecciosa era la enfermedad y cómo lo inútil que fue tratar de prevenir físicamente que las personas se infectaran, ya sabes. Y lo improbable que era que eso tuviera éxito, y cómo, en comparación con todos los otros efectos negativos que podrían haber ocurrido al mantener a las personas en casa y todo eso, no habrían tomado esa decisión de seguir adelante, pero pudieron suprimir efectivamente ese punto de vista, lo cual es realmente preocupante. No había investigaciones reales ahí fuera y la mayoría de la gente no las vio. No lo vi hasta un año y medio después. Ya, ¿Verdad? lo sé. Y eso es lo que podría haber pasado con todo esto. Entonces, sé que tú, sin entrar en detalles, pero estás, ya sabes, en contacto con médicos a nivel personal. Médicos que practican, médicos clínicos. Esposa es doctora. No sé si querías decir que estás casado con una doctora. Entonces, ¿ellos sabían? ¿También se les ocultó a ellos? ¿Cómo? ¿No sabían?
Muchos médicos de emergencia sabían que gran parte de la información sobre el COVID era falsa. Sí, conozco a algunos médicos de urgencias también. Y tuvieron que buscar información. Eso es lo que estoy diciendo. Y fue muy difícil de encontrar. Incluso hoy. Si vas a Google y buscas cosas, no es probable que encuentres fácilmente la narrativa contraria. Y creo que para muchos médicos durante ese periodo, fue frustrante porque incluso la investigación revisada por pares no siempre era fácil de encontrar para ellos. Así que sí, durante ese periodo, afectó toda la cuestión de cómo los expertos que hablaban con la prensa no siempre estaban informados sobre lo que estaba sucediendo o sobre los diferentes estudios que se habían realizado. Nuestra comprensión de la pandemia fue bastante diferente de lo que quizás debería haber sido. Pero el punto no es tanto que eso fuera destructivo en sí mismo, aunque creo que lo fue, sino que era una prueba de concepto de algo que estaba por venir. ¿Crees que mientras aprendemos más sobre el COVID, la gran pregunta sigue siendo, ¿cuál fue el propósito de todo? Claramente, hubo un propósito. Cada parte de la sociedad estuviera trabajando junta con el objetivo de aumentar el miedo, manteniendo las mentiras sobre su origen, ocultando hechos y promoviendo la vacuna. Y estaba totalmente coordinado. Si algo estuvo coordinado, fue eso, desde las iglesias hasta las escuelas y los medios. Todos en la misma página. ¿Pero por qué? No lo sé, pero por eso será fascinante examinar estos documentos. ¿Crees que algún día llegaremos a poder decir, con cierta certeza o confianza, esto es por qué hicieron eso? Quizás no entendamos parte de su razonamiento más amplio sobre las cosas. Quiero decir, probablemente no vas a encontrar un documento que diga, mira, es realmente importante que hagamos esto porque si realmente enfatizamos el uso de mascarillas, entonces habremos establecido el precedente de que los símbolos visibles de conformidad son, ya sabes, un objetivo positivo para un régimen autoritario. Quiero decir, no van a tener eso en ningún documento, ¿verdad? Pero puede que haya emails discutiendo acerca de cómo hacemos que la gente siga instrucciones sobre cómo manejamos el problema de la libertad académica, ¿verdad? Quizás haya emails sugiriendo que necesitamos cambiar las opiniones de los estadounidenses para fomentar más confianza en la autoridad. Es probable que exista documentación sobre esto, ya que lo hemos visto antes en revelaciones por FOIA, relacionadas con grupos antidesinformación y temas similares. Así que imagino que habrá algunas cosas relacionadas con la Casa Blanca, los CDC, los NIH, podría haber algunas cosas como esas allí, pero a un nivel más alto. Estas son cuestiones conspirativas más amplias. No sé qué descubriremos, pero estoy ansioso por ver. Yo también. Contarte sobre una gran serie documental de nuestro amigo Sean Stone llamada Todos los hombres del presidente, la conspiración contra Trump. Es una serie de entrevistas con personas profundamente involucradas en el primer mandato de Trump, y muchos de ellos también están estrechamente conectados con su segundo mandato. Estas son sus historias sobre cómo figuras establecidas en Washington intentaron dañarlos, a veces tratando de encarcelarlos por apoyar a Donald Trump. Sus declaraciones son ahora más relevantes que nunca. Steve Bannon, Casper Tala e incluso yo estamos incluidos. Puedes encontrar la serie Todos los hombres del presidente, la conspiración contra Trump, exclusivamente en tuckercarlson.com. Muy recomendada. Ahora pasemos al COVID. Siguiente. Hablemos del Russiagate. Russiagate. Ya sabes, el fenómeno relacionado de las noticias falsas y las filtraciones de inteligencia diseñadas para destruir carreras, que también se enlaza con lo que podríamos llamar guerra legal, ¿verdad? Pero específicamente el Russiagate, ese es un tema importante. Creo que los investigadores encontrarán información fácilmente aquí porque sabemos dónde están los documentos. En algunos casos, ya los tenemos. Solo están censurados. Ahora podemos ver qué hay bajo las partes censuradas, que empezaron la investigación original.
¿Qué provocó el inicio de la investigación llamada Crossfire Hurricane el 31 de julio de 2016? Ha habido algunas versiones contradictorias en el pasado. ¿De verdad empezó en Gran Bretaña? ¿Realmente John Brennan aconsejó a la CIA investigarlo, o fue otra cosa? ¿Por qué abrió el FBI una investigación sobre Trump específicamente después de que asumiera el cargo en mayo de 2017? Es algo realmente extraordinario. Pensando en ese momento, no lo recordamos, pero el FBI abrió una investigación sobre el presidente en funciones de los Estados Unidos, para plantear la pregunta de si estaba trabajando para una potencia extranjera en ese momento, y qué evidencia podrían haber presentado. La única razón que tenían era que había despedido a Jim Comey. No tenían pruebas. Si no hay nada importante oculto detrás de esas partes censuradas, entonces es un escándalo por sí mismo. Entonces, el precedente de todo esto, creo, y tal vez incluso antes, pero según lo que sé, a finales del verano de 2016, con el hackeo del DNC. Y sobre los emails del DNC. Y el FBI nunca lo investigó. Nunca investigó la eliminación física de estos datos de sus servidores. En su lugar, una empresa llamada CrowdStrike, contratada por el Partido Demócrata, hizo la investigación. Al mismo tiempo, asesinaron a un empleado del DNC. Lo mataron en Washington, D.C. en lo que parecía un robo donde no se robaron nada, algo que el Departamento de Policía Metropolitana encontró raro y dudoso. Un presentador de Fox News cuestionó los detalles de este asesinato al aire. ¿Por qué no lo harías? Y los padres del hombre que fue asesinado o demandaron, o creo que demandaron, ciertamente amenazaron con demandar, y básicamente asustaron a todos, así que desde entonces nadie ha hecho una pregunta al respecto. Contrataron a un investigador privado. ¿Qué investigó en ese caso? Recuerdo. Y había algunos detalles extraños allí. El FBI terminó en posesión. Laptop. ¿Por qué terminaría el FBI involucrado? Quiero decir, esto es un crimen local, ¿verdad? Esta fue una de las primeras razones por las que empecé a investigar ese caso, ya que recibí una llamada al respecto. No sé por qué fue así, pero así fue. Pero había gente en el DNC, uno de los cuales conozco, que pensaba que había sido asesinado por razones políticas en el DNC. Una persona de alto rango en el DNC me lo dijo. No debería decirlo, pero todos pueden adivinar quién me informó. No quiero traicionar la confianza, pero no me lo estoy inventando. No sé de nadie en los medios que haya investigado esto. Y aunque sí, solo un asesinato sin resolver de un tipo que normalmente resuelven. Toda la situación, toda esa cronología fue muy extraña. Realmente no tiene sentido. El hackeo de los datos del DNC. La intervención de CrowdStrike, cuando la información fue liberada en línea. Nunca probaron el caso, pero rápidamente hicieron suposiciones al respecto. Y hubo una campaña pública increíblemente sofisticada para crear esta narrativa que, al examinarla más de cerca, resulta no ser cierta. Así que tenemos que volver atrás y descubrir qué pasó realmente ahí. ¿Por qué lanzaron esta investigación, Crossfire Hurricane? ¿Por qué mandaban espías a vigilar a Trump o a gente cercana a él? Y sabemos que lo hicieron. ¿Y quiénes serán todos esos espías? Sería interesante. Tengo algunas sospechas. Conocemos a algunos, pero no los conocemos a todos. O sea, escribí un artículo sobre el efecto de que las personas en el comité de inteligencia de la Cámara que estaban investigando esto, ya sabes, la investigación inicial de Caspatel, llegaron a la cifra de que eran 26 personas diferentes las que estaban siendo investigadas en el círculo de Trump. Sin importar lo que pasó, es una noticia bomba porque se trata de espionaje político. No es muy diferente a Watergate, en realidad. Y lo hemos desestimado. O la prensa principal ha encogido los hombros y se ha reído de la idea de que esto es un escándalo que debe tomarse en serio.
Pero es importante. Es absolutamente importante. El hecho de que sea Donald Trump no significa que puedas ignorar al FBI llevando a cabo investigaciones políticas de manera arbitraria e inventando fundamentos para mirar las campañas de las personas y usar FISA y todo tipo de otras cosas locas. Una locura. ¿Puedo decir cosas locas? O sea, todo ese comportamiento fue ridículo y necesitamos averiguar exactamente qué pasó. Y esa es una de las razones por las que la gente está preocupada por esta investigación sobre el abuso del gobierno, porque definitivamente explorará esta área. Ya sabes, una de las primeras cosas que examinarán es quién fue el responsable. ¿Sabes? ¿Quién creó el dossier STL? ¿Cómo se filtró? Y luego está toda la cuestión de lo que llevó al juicio político. Y las filtraciones que se hicieron. Muchas de ellas eran claramente ilegales. Por ejemplo, no puedes filtrar inteligencia de señales a los periódicos. Y pasó repetidamente durante ese tiempo. Me pasó a mí, me lo hicieron. Sí, exacto. La NASA leyó mis mensajes y los filtró al New York Times 2 veces. Exacto. Y lo admitieron una vez. Pero estaba bajo FISA, así que fue como, sí. Lo cual, por cierto, es hilarante porque al principio estaba negando que siquiera hubiera sucedido, ¿verdad? Y luego, por supuesto, más tarde resulta que fue más ventajoso filtrar el contenido. La gente empezó a olvidar las cosas rápidamente durante ese tiempo. No podían recordar la información. Como los periodistas dejaron de repetir la historia, la gente la olvidó. Esto fue una lección para nosotros. Cuando me enseñaron, al cubrir cualquier historia, debes presentar todos los hechos como si el lector no supiera nada del tema. Tienes que presentar la historia como si el lector la escuchara por primera vez. Cada historia debe entenderse por sí sola. Exacto. Tienes que explicar toda la situación para que los lectores no necesiten buscar en otro lado para entender lo que significa. Exacto. Un cambio sutil en la industria de los medios en los últimos 8 años es que dejaron de proporcionar historias completas. Te dirían, Eso es fascinante. ¿verdad? Te contaban lo que pasó ese día, y no te contaban todo el trasfondo que necesitabas saber para realmente entender lo que estabas leyendo. Ahora vamos a tener la oportunidad de ver estas cosas presentadas en su totalidad y con retrospectiva, y con suerte eso podrá persuadir a las personas que no lo vieron la primera vez. Esa es una observación perspicaz que nunca había considerado. ¿Pero no es cierto? Es verdad. Es cierto. Todo parece fuera de contexto. Cierto. El periodismo requiere conectar varias partes y eventos. ¿Qué te estoy diciendo esto? ¿Por qué es importante? ¿Cómo se relaciona esto con cosas que han pasado, están pasando o podrían pasar? Incluso en situaciones simples, como cuando si Anthony Fauci sale y dice que las mascarillas son importantes por X, entonces tienes que poner en la cronología lo que él dijo originalmente sobre eso. O como cuando Joe Biden dice que tenemos que corregir la desinformación porque es dañina. Tienes que señalar que ellos mismos se equivocaron en algunas cosas o que la administración de Biden fue desamplificada por algunas de estas plataformas accidentalmente, pero lo fue, ¿verdad? Omitieron gran parte de los antecedentes y necesitamos empezar a contar a la gente la historia completa desde el principio. Fascinante. Entonces sobre el Russiagate. Russiagate, quiero decir. Y esa es una de las razones por las que el indulto a Adam Schiff es algo interesante, porque es una figura central. Tanto en el comité del 6 de enero como en la historia de Russiagate. Ya sabes, él era alguien que estaba dando entrevistas diciendo que los indultos preventivos nunca deberían darse, pero sí, Russiagate es un tema. Luego está toda la cuestión de la guerra legal, ¿verdad? Y el esfuerzo por asegurarse de que Biden no enfrentara ninguna oposición en su campaña de reelección. Y aquí no solo hablo de Donald Trump en la demanda, para evitar que esté en la boleta por la cuarta enmienda y todo eso.
Esto se extiende incluso a grupos como No Labels, o el Partido Verde, o Dean Phillips, Marianne Williamson, o Cornel West. Hubo un esfuerzo cuidadosamente calculado para prevenir la competencia. Esto no es necesariamente ilegal. Los partidos pueden hacer lo que quieran internamente. Pero sigue siendo fascinante que tuvo que haber algún tipo de campaña coordinada. Si hubo alguna comunicación entre la Casa Blanca y los grupos que estaban demandando. Ya sabes, No Labels o Robert F. Kennedy o No Labels pasó por este incidente extraordinario, donde alguien creó un sitio falso de No Labels Y, con una gran foto de Donald Trump, intentando así asociar a No Labels con Trump. Y actualmente hay una demanda sobre esto. ¿Cuál fue el verdadero origen de eso? ¿Quién financió toda esa operación? Creo que hay muchas historias sobre eso. Pequeñas tácticas sucias que van a venir. Bueno, la pregunta principal, ¿qué es quién toma estas decisiones si el Partido Demócrata ha estado gobernando los Estados Unidos durante 4 años? ¿Quién está realmente liderando el Partido Demócrata? Yo supondría que es un grupo de funcionarios electos como Chuck Schumer. Recaudadores importantes, ¿no? Jeffrey Katzenberg y no sé. Obama, supongo. ¿Quién manda realmente? ¿Quién está en el Comité Central? ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se manejó la coordinación con estos comités de acción legal que organizaban demandas masivas? Esto incluye desde problemas de acceso a las boletas hasta demandas por la ley Klan contra personas. Quiero decir, ¿eso tenía alguna conexión con las personas que realmente están en el cargo? Si es así, entonces tenemos otra situación de corrupción involucrada. Y la pregunta más grande de quién estaba manejando todo esto. Porque claramente no era Joe Biden. ¿Quién dirige el país? ¿Quién dirige el país? En una democracia, no tenemos derecho a saberlo. Cierto. Nuestro amigo en común, Walter Kern, habló sobre esto diciendo que esta era la primera vez que teníamos un presidente que tenía un letrero en su escritorio que básicamente decía, la pelota no se detiene aquí. No sabemos a quién se le asignó la responsabilidad durante este tiempo. Así que esa es una pregunta interesante. Pero la planificación estratégica de la última temporada electoral tiene muchas historias. La gente ni siquiera recuerda esto. New Hampshire hizo una primaria. La gente fue y votó en la primaria de New Hampshire. Los resultados fueron anulados y realizaron un segundo evento de nominación un sábado por la noche, meses después, donde un grupo de funcionarios se reunió y simplemente decidió asignar los delegados. Ellos mismos. O sea, esto no tenía precedentes, simplemente cancelar una elección y rehacerla en una reunión privada. ¿Cómo sucede eso? ¿Y simplemente darle los beneficios a otro? Creo que mayormente. Llevó al mismo resultado, pero por alguna razón hicieron un segundo concurso. Es bastante raro, ¿por qué pasó eso? Entonces, necesitamos investigar esto a fondo. Luego está todo el tema sobre investigar los incidentes relacionados con el intento de asesinato de Trump. No hemos escuchado nada sobre eso. Fue la noticia más extraordinaria que he tenido, quiero decir, aparte del presidente desaparecido y la misteriosa nominación y el COVID. Ya sabes, el candidato presidencial y el expresidente recibe un disparo y la historia está muerta en unas 48 horas. Y todo lo que lees en las noticias del FBI son esos comentarios diciendo que no tienen evidencia de un motivo. Hemos realizado 100 entrevistas, pero todavía no sabemos por qué sucedió esto ni qué estaba pasando allí. ¿Crees eso? Me resulta difícil creer que no haya nada de interés. Era un típico joven estadounidense de 20 años sin presencia alguna en redes sociales. Es un escenario común en Estados Unidos donde un día, alguien decide matar a un candidato presidencial sin motivo aparente.
Es como fumar tu primer porro. Y luego el segundo incidente, el caso de Ryan Routh, no tiene nada de raro. Llegué a Florida anoche. Creo que hubiera podido tener en mis manos un rifle semiautomático SKS de fabricación china sin ayuda. No sé. Esa idea suena algo conspirativa, pero mira. Han tenido muchas reuniones con miembros del Congreso. Él vivía en Ucrania. Sabemos que nuestras agencias de inteligencia, trabajando con las ucranianas, han eliminado a muchas personas e intentado eliminar a otras, algunas que conozco personalmente. Y eso es simplemente un hecho. Y él estaba allí con ellos, pero no tuvo nada que ver. Por cierto, ¿crees que esos fueron los únicos 2 intentos contra la vida de Donald Trump durante esta campaña? Yo creo que no. Entonces, ¿por qué no sabemos más sobre eso? No sé por qué no tenemos más información sobre eso. He hablado con el equipo de Trump y con Trump mismo sinceramente, y de verdad no entiendo qué piensan de todo esto. Sé que no han estado muy dispuestos a discutirlo públicamente para nada. Entonces, he hablado con algunos de ellos y, ya sabes, he escuchado mucha ira sobre esto. Creo que esta es la razón de estas investigaciones. Creo que probablemente el segundo intento fue la gota que colmó el vaso para algunas de las personas de su equipo. Ya sabes, es parte de la razón por la que creo que van a ser muy públicos sobre esto. Realmente creo que no puede llegar demasiado pronto. Independientemente de lo que piensen los observadores de Trump, estoy seguro de que muchos de sus empleados realmente lo aprecian personalmente, así que creo que están molestos por eso. Están muy molestos por eso. Y luego, perdón, solo para terminar con el tema de la censura. Eso va a ser una investigación importante. Hay al menos 2 investigaciones que sé que están en curso. Ya sabes, el asunto gubernamental, el Comité de Supervisión Gubernamental de Rand Paul en el Senado, realmente quieren hacer algo grande, como un tipo de archivos gubernamentales, donde sería algo similar a los archivos de Twitter, pero para todo el gobierno federal, básicamente. Creo que hay tantas ramas diferentes del gobierno que estuvieron involucradas en lo que pudimos ver en los archivos de Twitter, lo cual, lo mismo aplica para esto. Para aclarar lo que acabo de mencionar, necesito explicarlo de nuevo. Cuando Elon Musk compró Twitter, abrió la correspondencia interna de la plataforma y pudimos ver que existía una gran burocracia, con el gobierno presionando a plataformas como Twitter y Facebook para censurar contenido. Pero solo vimos una pequeña parte de ello. Creo que las próximas revelaciones mostrarán cuán extenso fue el involucramiento y qué agencias participaron. ¿Cuántas personas estaban comprometidas con ese esfuerzo? Además, estábamos negociando con la Unión Europea para ser parte de la Ley de Servicios Digitales. Lo estaba haciendo el Departamento de Estado. Va a haber un desarrollo significativo respecto a este asunto. Para los que no están al tanto, ¿puedes explicar qué es la Ley de Servicios Digitales? La Ley de Servicios Digitales busca imponer un control más estricto sobre el contenido en línea, lo que representa la meta final para muchos sensores en todo el mundo. La ley exige que toda plataforma de Internet siga las pautas de revisores de contenido certificados. Estos revisores certificados se conocen como flags de confianza. Monitorean las redes sociales y pueden marcar el contenido con el que no están de acuerdo. Si lo marcan, se le avisa a la plataforma. Si las plataformas no cumplen con las recomendaciones de los flags, se enfrentan a multas severas y sustanciales. Y esta es una de las razones por las que hubo una disputa entre Elon Musk y Europa sobre si él estaba siguiendo estas reglas lo suficientemente de cerca. Esta ley se implementó el año pasado. Es un método muy efectivo para regular el discurso porque el gobierno no tiene que hacerlo directamente, lo hacen las plataformas privadas. Son las plataformas privadas las que llevan a cabo la censura.
Y esta metodología de terceros, que por cierto es específicamente a lo que Donald Trump hizo referencia en su orden ejecutiva sobre la libertad de expresión, no queremos que eso suceda. No lo vamos a permitir. Ya tienen la versión a gran escala de eso en Europa, ¿verdad? Y entonces, la investigación aquí en los Estados Unidos básicamente va a descubrir qué tan avanzados estábamos en el desarrollo de algo similar. Los Twitter Files sugirieron que ya lo estábamos haciendo de manera informal. Y probablemente de manera ilegal, pero queremos averiguarlo con exactitud. ¿Con snopes y otros verificadores de hechos? Todos los verificadores de hechos, ¿verdad? Sabes, a veces eso se hacía de manera informal, por inferencia. O mediante ONGs que hacían recomendaciones. Pero lo realmente peligroso es cuando agencias como el Centro de Compromiso Global o el Grupo de Trabajo sobre Influencia Extranjera del FBI dan recomendaciones directas a plataformas o, en tu caso, a la Casa Blanca. Vamos a descubrir todas estas comunicaciones, no solo partes de ellas. ¿Qué hay sobre el control que tiene el gobierno de los Estados Unidos y las agencias de inteligencia sobre Wikipedia, que básicamente es nuestra memoria colectiva en este punto? Lo resalta Google. Aparece en la cima de cada búsqueda. Es la única historia que la mayoría de las personas leerán y está controlada por el gobierno de los Estados Unidos para hacer desaparecer información incómoda. Quiero decir, Wikipedia tiene un sistema muy avanzado para regular, que se incluye en las páginas de Wikipedia. Si no proviene de un tipo de fuente determinado, no se incluye. Hubo un incidente peculiar el año pasado con Real Clear Politics. Promedio de encuestas, una herramienta que los reporteros han utilizado por casi 2 décadas. De alguna manera, lo dejaron fuera de su página de sitios de promedios de encuestas porque no les gustaba la página, supongo. No sé. Sí, tenemos que descubrir exactamente qué pasó. Obviamente, él es director de Wikipedia. Ahora está en una posición de alto rango en NPR. El subdirector o el co. De un empleo mediático gubernamental a otro. Exactamente. Y el co. de la NPR es el exdirector de algo llamado la Comisión Aspen sobre el Desorden de la Información, que es uno de los grupos que investigamos en los archivos de Twitter y que estuvo bastante involucrado. Esto se relaciona con el tema de la moderación de contenido. Seguro que también se hablará de la fusión de los medios estatales con las plataformas y la regulación de las fuentes y todo lo relacionado. Es curioso que el jefe del Instituto Aspen escribiera la biografía de Elon Musk, ¿no? Exacto. ¿Walter Pincus? Walter Isaacson. Walter Pincus era el reportero de la CIA en el Washington Post. ¿Puedes cortar eso? No, es solo gracioso. ¿Acuerdas de Walter Pincus? Walter Isaacson. Es raro. El Instituto Aspen, quiero decir, jugó un papel muy extraño en toda la historia de la censura, pero, en efecto, ¿qué pasará después? Dijiste que los medios, tal como existen, están muertos. Como la Iglesia Episcopal, les quedan extensas infraestructuras. ¿Me entiendes? La Iglesia ha decaído, pero aún tienen grandes edificios. ¿Pasará con medios como el Washington Post y NBC News? Esto incluye las oficinas y CNN. ¿Y qué pasará con estas organizaciones? Podrían tener problemas para recuperar su audiencia. Ya se ve que la estrategia de algunos de ellos es tratar de complacer a las audiencias, a las que traicionaron anteriormente. Hubo un episodio gracioso el fin de semana pasado donde NBC y Saturday Night Live, ya sabes, finalmente hicieron una broma sobre Rachel Maddow. No fue particularmente gracioso, pero fue una señal de que, ahora vamos a ganarnos a este grupo, ¿verdad? En lugar del otro, que es tan repulsivo, ¿verdad? Y eso, pero... Sin importar tu opinión sobre Rachel Maddow, ella no era el problema principal. Rachel Maddow se presenta como Rachel Maddow. Las opiniones de una persona. Es chistoso. Por un momento sonaste como ella. Nunca he conocido a Rachel Maddow aunque sé quién es. No podría estar más en desacuerdo. Creo que me ha criticado mucho. Ni idea. Pero no estoy enojado con Rachel Maddow. Estoy enojado con Ken Delaney. ¿Me entiendes? La gente que dice ser reportera a menudo solo son voceros de la comunidad de inteligencia. Y mi único punto. Solo cambié.
solo cambiando la dirección de su tontería, no van a recuperar a la audiencia. ¿Verdad? La gente. Sabes, esto es algo que he observado durante mi tiempo en la industria. La gente que trabaja en los medios a menudo subestima a las audiencias. Creen que son mucho menos inteligentes. Recuerdo cuando cubría Wall Street, me decían constantemente que no se podían hacer estas grandes historias sobre los swaps de incumplimiento crediticio y todas estas otras cosas porque la audiencia no quería escuchar sobre eso. Pasarán la página. Pero eso no es cierto. La gente está muy ansiosa por aprender y entender cosas nuevas. Tienen una capacidad mucho mayor para entender las cosas de lo que cree la mayoría de la gente en los medios. Y entonces cuando hacen estos tipos de obvios actividades que implican mentir, relaciones públicas y propaganda política, y creen que la gente no se dará cuenta, en realidad empeora la situación. Los números van a bajar en lugar de subir cuando empiecen. Es totalmente cierto. Es interesante. De hecho, creo que es aún más dañino de lo que describiste. Así que, después de 30 años en la televisión, los dos temas que nunca quisieron tratar eran esos. Siempre quieren hablar sobre personas transgénero, raza, o ya sabes, lo que sea, todo ese tipo de cosas. Pero nunca quisieron cubrir economía o política exterior. Cierto. Y su opinión declarada era que a la audiencia no le importa. Luego empiezo a cubrir política exterior después de ser despedido y atrae mucha atención. Y solo lo cubro porque me interesa. Eso es todo. Siempre me interesó. También me interesa la economía. Aunque no soy un experto, creo que es importante. Por eso me interesa. Cuando informas sobre una historia así, desmientes todas las noticias engañosas que producen. Resulta que hay un gran interés entre los espectadores y lectores por estas historias. Y empiezo a pensar que quizás los ejecutivos de las cadenas donde trabajé no querían cubrir esos temas. Porque había un consenso sobre ellos con el que estaban de acuerdo y no querían cuestionar. ¿Tú crees? Claro que lo creo, que especialmente cuando hablamos de políticas militares intervencionistas y su eficacia. Intenta proponer historias a, ya sabes, uno de los grandes periódicos sobre, ya sabes, tal vez algún tipo de inconveniente de una invasión o una ocupación, o la expansión de, ya sabes, 1000 bases militares en el Medio Oriente o lo que sea. La guerra con drones, tipo. Te va a costar convencer a otros de eso, ¿no? Eso es muy cierto, pero lo hicieron de manera muy astuta. O sea, no me di cuenta por décadas. No lo hicieron discrepando abiertamente. Tenemos una postura y vamos a mantenerla. Esa es una forma simple de explicarlo, que puedo entender. En cambio, dijeron que a la audiencia no le importa y que cubrir estos temas es arriesgado para el negocio, así que mejor enfocarse en dramas populares como el de Natalie Holloway. Y yo me lo creí. Me lo creí. Asumí que la gente no estaba interesada. Adopté la postura desinteresada del público que mantuvieron todo el tiempo que trabajé ahí. Sí, y es peor en la televisión que en la prensa escrita. Pero no debería ser así, ¿verdad? Y yo experimenté lo mismo. Quiero decir, no tanto en Rolling Stone, pero recuerdo que hicimos una historia en la que nuestro plan era hacer una sobre lo que causó la crisis financiera. Recibimos una respuesta masiva porque en otros lugares no se cubrió. La gente no encontraba información en otros sitios sobre lo que pasó con la economía en 2008. No había explicaciones claras disponibles. Lo hiciste bien. Aunque el término, números, no es aplicable a una revista, tus historias fueron muy leídas porque fuiste uno de los pocos que las cubrió. Cierto, pero no era tanto por lo que hacía. Era simplemente el hecho. Ya sabes, cómo funciona esto, quién realmente se beneficiaba, qué pasó con la gente que compró estas casas y otras preguntas. Solo preguntas básicas y la gente quería saber. Y como descubres, quieren saber otras cosas. ¿A dónde va el dinero que envío cada año al Pentágono? Así es, exacto. ¿Cómo es que cuando algo desaparece en un agujero negro no se puede rastrear, y eso se considera normal? Sabes, es gracioso. Recuerdo que volví a finales de agosto, durante el verano. Fue en el 2001, desde Maine. Había estado de vacaciones en Maine y volvía al trabajo.
En ese momento, trabajaba en CNN y estábamos completamente dedicados a cubrir una historia sobre un congresista llamado Gary Condit de Bakersfield, California, en el condado de Kern. La pregunta del momento era si había asesinado a su interna, Chandra Lavi, pues se supo que en realidad la mató un inmigrante indocumentado de El Salvador llamado Enjamor Guandic. Mató a varias personas. En fin, de eso se trataba la historia. En ese momento, estábamos muy metidos en discutir si este demócrata de Bakersfield era un asesino. Hasta hicimos transmisiones especiales sobre ello. Era lo único en lo que trabajábamos. Pero entonces, ese septiembre fue interrumpido por los eventos del 11 de septiembre. Y en ese momento, recuerdo pensar lo inesperado que fue. El 11 de septiembre llegó de sorpresa. No hubo ninguna historia previa. Simplemente sucedió. Fue increíblemente inesperado. Claro. Mirando atrás, creo que hubo actividades globales importantes que nosotros, como organización de noticias, deberíamos haber notado. Ciertamente. Deberíamos haber preparado a la gente para la posibilidad de que algo grave ocurriera, porque estaba pasando mucho a nivel internacional. Y creo que si hubieras visitado partes del Medio Oriente en ese entonces, lo habrías visto. Ya teníamos el bombardeo del USS Cole, y luego, en Arabia Saudita, donde teníamos bases, estos actos se veían como muy provocativos sin razones claras. La fatua, el bombardeo en Kenia. Exactamente. Pasaba mucho y en gran parte lo ignoramos. Pero no fue solo que lo ignoráramos. Lo ignoramos de una manera maníaca, como si fuera algo que debía pasar. Gary Condit debe irse, y no soy un fanático de las conspiraciones, pero te hace pensar ¿cómo fue eso? Sí, esos eran buenos tiempos cuando las obsesiones eran cosas como el verano del tiburón. ¿Te acuerdas de eso? Recuerdo que creo que participé en eso. Pero luego llegó el 11 de septiembre, una hermosa mañana de otoño, y de repente todo cambió. Es justo preguntar, aunque sea sin intención, ¿qué deberíamos haber hecho diferente para al menos hacer sentir que había grupos en el extranjero bien organizados y financiados que nos odiaban? Simplemente no sabía eso, y la mayoría de la gente tampoco. ¿Por qué no lo enfrentamos con honestidad? Fue un shock total para muchos. Sí, un shock completo. ¿Estabas en el país cuando eso? Yo estaba en Rusia. Al menos tienes esa excusa. Vivías en otro país. Yo vivía en Washington, D.C., cubriendo las noticias para CNN. O sea, presentaba un programa en CNN y no tenía ni idea de eso. Eso da miedo. Tienes que cubrir algo de lo que no sabes nada. No había nada que reportar. Era más bien observar. Y realmente nunca ha habido un reportaje al respecto. Nadie ha reportado realmente sobre el 11 de septiembre. O sea, ¿qué fue eso? Exacto. ¿Y lo que vino después? Exactamente. Yo cubrí eso, similar a los eventos del 11 de septiembre. ¿Cómo pasó exactamente? Tenemos todas estas agencias de inteligencia y policía protegiéndonos, y no tenían ni idea de qué. Ya sabes, docenas y docenas de, los 19 secuestradores, pero luego todas las personas de apoyo viviendo en nuestro país, entrenando, recibiendo dinero. Nunca lo entendimos realmente, ¿verdad? En fin, no sé por qué estoy hablando de esto, pero parece que nadie hizo preguntas básicas. Sabes, mucha gente no hizo las preguntas necesarias en los últimos 8 años. He notado. Incluyéndome a mí, supongo, porque muchas cosas que mencionaste se pasaron por alto. ¿Cómo que pasó con eso? Se vuelve abrumador. Después de un tiempo, ¿no? O sea, después de que te digan repetidamente que la democracia terminará pronto, o que debes tomar cierta medicina para sobrevivir, o que tus hijos podrían estar en peligro, afecta tus emociones. Emocionalmente, tiene un efecto fuerte en la gente y se vuelve muy difícil. Creo que esto fue un factor. En muchas de las historias de corrupción porque las audiencias no iban a ser receptivas a versiones alternativas de lo que acababan de escuchar, porque fue una experiencia tan desgarradora para ellas. Así que va a tomar tiempo para que la gente entienda muchos de estos temas. Creo que está pasando lentamente. Pero lo interesante de este periodo es que va a haber una avalancha de material primario que va a salir. Y estoy fascinado. No puedo esperar. Van a necesitar contratar más personal para manejar todo eso. Probablemente sea así. Y va a ser un tiempo emocionante para periodistas como yo, pero también como ciudadano, estoy ansioso por leerlo. ¿Puedo hacerte una última pregunta, ya que tu reportaje es conocido por su atención al detalle? Sí lo es.
Lo leí, Pero que sí. pero con muchos detalles. Así que cuando miras las cosas, yo no soy alguien que se enfoque en los detalles. Tú eres. ¿Cuál es un pequeño detalle que personalmente te obsesiona y que tal vez te da un poco de vergüenza admitir que te obsesiona, pero qué es lo que más quieres saber, lo que has estado preguntándote? Creo que fue sobre lo que pasó el año pasado. Con esa semana frenética en julio. Con Biden y, ya sabes, las mentiras sobre los números de las encuestas y las historias falsas, claramente plantadas, sobre Nancy Pelosi. ¿Mintiendo sobre los números de las encuestas? Había reportes diciendo que Biden lideraba en las encuestas mientras nos decían que tenía que retirarse porque los números eran muy malos. NPR hizo una historia, prácticamente, creo que fue un par de días después del debate. Tendré que verificarlo. Pero había reportes de que le iba bien en las encuestas. Después, nos enteramos por el equipo de Biden que nunca habían. Eso era sobre Kamala. Nunca tuvieron encuestas internas que mostraran a Kamala a la cabeza, aunque había muchas historias diciendo lo contrario. Pero para mí, la historia de la que simplemente no puedo dejar de pensar es lo que sucedió en esa única semana. ¿Y cómo fabricaron todo eso sin que nadie mostrara el más mínimo interés o curiosidad al respecto? ¿Sabes? Habían sido tan completamente entrenados por los medios hasta ese momento que, supongo que sí, ¿verdad? Pero es el mismo comportamiento que asegura la disciplina. En Washington y en los medios, que es poner la lealtad al partido primero. Lo único con lo que no puedo estar de acuerdo es con la lealtad al partido, entre todos los otros desacuerdos que tengo con las políticas tanto de los demócratas como de los republicanos. Pero lo que realmente no puedo entender es la lealtad al partido. ¿Qué es eso? Nunca entendí eso, ¿sabes? Como que, ¿vas a estar de acuerdo con un grupo de personas en todo lo que hacen? ¿Y vas a apoyar eso? Es una cosa que los políticos actúen de esa manera, pero no puedo entenderlo en personas de a pie. ¿Crees que eso es un hecho definitorio de nuestras vidas, este compromiso con el partido? En este momento tenemos la situación en la que las únicas versiones de las cosas que recibimos son esencialmente explicaciones partidistas. Y es tan interesante que exista este espacio intermedio de los podcasts, donde la gente está explorando las cosas desde todas las direcciones posibles. Y hacia allí es donde todos se están dirigiendo. No creo que sea una coincidencia. ¿Puede durar eso? Creo que sí. Creo que lo que va a pasar es que se van a crear nuevas instituciones en torno a eso, que van a encontrar nuevas formas de... Mientras eso dure, no puede haber un gobierno autoritario. Y eso fue comprobado. Un grupo de podcast que mucha gente se rió de ellos tuvo un gran impacto en las últimas elecciones. ¿Y sabes qué? Qué vergüenza para esos periodistas que se rieron de esos podcasts, porque, entre otras cosas, tenían números más bajos que muchos de esos podcasts, significativamente más bajos. ¿Sabes? Son unos snobs al respecto. Dicen que tienen una audiencia de mejor calidad. O, simplemente no son convincentes. En realidad, tienen una audiencia de mucha menor calidad. Mira, un oyente promedio de Joe Rogan es mucho más listo que un espectador promedio de noticias por cable. Pero es así. Cierto. Y son más receptivos, en parte porque ven programas como el de Joe Rogan, que les pide considerar múltiples puntos de vista sobre las cosas. Esa es la idea principal. Verás gente en el programa de Rogan con la que no estoy de acuerdo. Yo también. Pero lo escucho, ¿sabes? Y ese es el punto, ¿no? Te permite escuchar diferentes puntos de vista, algo que otros medios han dejado de lado. Este panorama dividido entre rojo y azul ya no funciona y está fracasando. Pero creo que este periodo ahora va a ser excelente para lanzar este nuevo tipo de medios que son necesarios, porque van a tener todo este material con el que trabajar. Y porque va a ser todo con documentos, la gente lo va a confiar.
De la misma manera que confiaron en los archivos de Twitter, yo no tuve nada que decir al respecto. Pero todos estos órganos independientes van a analizar estos montones de material, lo van a discutir y compartir, y esa será la manera en que el público se educará, lo cual es genial. Me encanta. Es lo mejor. Amigo, me pusiste de mucho mejor humor. Gracias, Mataba. Gracias a... En serio. Creo que lo haría sin cobrar. Tengo ese presentimiento. Absolutamente lo haría. Me encanta. Gracias, Tucker. Resulta que YouTube está suprimiendo este programa, lo cual, en cierto nivel, no es sorprendente. Es lo que hacen. Sin embargo, es sorprendente considerando todos los cambios en nuestra economía y política y las posibles guerras que se avecinan. Google ha decidido que recibas menos información, en lugar de más. Y eso está completamente mal. Poco ético. ¿Qué puedes hacer al respecto? Podríamos quejarnos. Eso es una pérdida de tiempo. No controlamos Google. O podríamos buscar una forma alternativa de acceder a información útil y precisa, y que no sea intencionalmente engañosa. Creemos que la forma de hacer eso en YouTube es suscribirte a nuestro canal. Suscríbete. Haz clic en la campanita para que te avisen cuando subamos y comparte este video. Este método aumentará tus posibilidades de obtener noticias e información real.